El día de hoy les vamos a hablar sobre los casos de accidente laboral y enfermedad profesional. Mi grupo está conformado por Daniela Ortiz, Jorge Manuel Herrera, Edgar Julián Ramírez, Diego Fernando Perdomo, Juan Sebastián Ballesteros y Jennifer Ramírez. Mediante el desarrollo de estas casuísticas podemos dar aplicabilidad a lo ya expuesto y estudiando en las unidades anteriores en los dos casos dados por el estudio y la posterior guía de los trabajadores, que podemos evidenciar que aunque se traten las posibles casuales laborales, según la capacidad de la ley, los trabajadores deben ser enfocados hacia el camino para su mejora con la EPS. Caso 1. Accidente de trabajo. Ana María Medina se encuentra trabajando para la empresa de servicios JL SAS. Fue enviada de urgencia por su jefe inmediato a Cartagena para atender un requerimiento del cliente. Este no reportó la comisión al Departamento de Talento Humano. Sin embargo, la dependencia respectiva compró los tiquetes. La reunión sería el 3 de abril a las 7 de la mañana, por lo que la trabajadora viajó el domingo. Estando en la playa y luego de haber tomado unos cócteles, sufrió un accidente que le ha dejado parapléjica como consecuencia de una caída. A la señora Ana María se le ha hecho tratamientos por la EPS y no ha reclamado nada, a pesar de que la calificaron con una pérdida de capacidad laboral del 50%. Ella considera que su caso es un accidente de origen laboral. Asesórala ante el presente caso. Haga un análisis con sustento de la normatividad estudiada acerca del cual sería el origen del accidente. Argumente y sustente su respuesta. Consulte las fuentes adicionales que estime convenientes. Preguntas por desarrollar sobre el accidente. Número 1. Identifiquen qué elementos de prueba son necesarios para determinar el origen del accidente. Número 2. ¿Qué clase de accidente laboral probablemente se enmarcaría en el caso problemático? Número 3. Argumente, conforme con lo estudiado, si se configura como un accidente de origen laboral o común y el porqué de la decisión tomada. Solución del caso número 1. Para la resolución del caso en primera medida citaremos el artículo número 3 de la Ley 1562 de 2012. Artículo 3. Accidente de trabajo. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o hasta la muerte. Es también accidente de trabajo todo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministra el empleador. Caso 2. Enfermedad laboral. Juan Martínez tiene 65 años, trabajó por 20 años hasta el 2012 en una mina de carbón a cielo abierto y ha desarrollado un cáncer de pulmón, el cual lo está tratando. Le sugieren que reclame la empresa por enfermedad laboral por la exposición del silicio. Presenta un derecho de petición reclamando a la empresa, la que le ha respondido que conforme con el examen médico de egresado, él no presenta ninguna patología y que después de revisar las encuestas de factores de riesgo extralaborales, el trabajador había manifestado que en su casa cocinaba con carbón de leña y que esa podría ser la razón de su padecimiento. Ante este caso, haga el análisis con sustento de la normatividad estudiada acerca de él. Sería el origen de la enfermedad del señor Juan Martínez. Argumente y sustente su respuesta, consulte las fuentes adicionales que estimen convenientes. Pregunta por desarrollar sobre la enfermedad. 1. Identifique qué elemento de prueba son necesarios para determinar el origen de la enfermedad y su nexo causal. 2. Determine el origen de la enfermedad de acuerdo con la normatividad expuesta. 3. Argumente acorde con lo estudiado si se configura como una enfermedad de origen laboral o común y el porqué de la decisión tomada. Solución del caso número 2. Para la resolución de este caso, en primera medida, citaremos el artículo número 4 de la Ley 1562 del 2012. Artículo 4. Enfermedad laboral. Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inadherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos como una enfermedad no figura en la tabla de enfermedades laborales,
pero se demuestre la relación de casualidad con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes. También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma, se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria, cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión.